Dios te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas y que des like a este video, lo compartas para que la bendición llegue a otras vidas. Padre, gracias, porque en esta hora vamos a exponer tu palabra. Glorifica tu nombre, Dios mío. Glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús, que sea glorificado Cristo en nuestras vidas, en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, gracias, gracias. Oh, Makaya Rasara Baketa Rabababa. Abakaya Rasara Bakanda. Si estás enfermo o estás enferma, pon tu mano sobre tu cabeza. Pon tu mano sobre tu cabeza, Padre. Que la unción del Espíritu Santo se derrame sobre tu iglesia, trayendo sanidad divina. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Vamos a tomar nuestros asientos y vamos a pasar a la palabra. Gloria a Dios. Háblanos en esta mañana, papá. Espíritu Santo, háblanos con poder. Para la gloria del Dios Padre, para la gloria de Cristo, para tu gloria, Dios mío, para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Por favor, gracias, hijo. Gloria a Dios. Yo le invito a buscar Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, versículo 11. Amén. Y nos ponemos de pie todos para reverenciar la palabra de Dios, esta primera lectura. Gloria a Dios, dice la palabra de Dios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Vamos a continuar en esta mañana con la enseñanza doctrinas de error pretribulacionales. Y vamos a estar hablando en esta mañana de los falsos apóstoles, ya que habíamos visto la conducta de la iglesia, aprendimos acerca de la iglesia examinadora,
esa iglesia madura que es capaz de examinar los ministerios. Y toca en esta mañana hablar con profundidad sobre los pseudoapóstoles, aquellos que se hacen llamar apóstoles y no lo son. Y comencé citando este precioso versículo que habla de los ministerios que instituyó Cristo, ya que el Señor subió a lo más alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y entre estos dones, llamamientos para la obra. Los obreros recibiendo una capacitación celestial, una capacitación de poder, una unción que los constituye apóstoles. No todos reciben este llamamiento, porque el Señor mismo dice, a unos constituyó apóstoles, no dice a todos. Si fuera a todos, dijera a todos. O sea que este ministerio no es para todo el mundo, como tampoco los otros 4 restantes, porque luego dice, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea que no vamos a encontrar una unicidad ministerial en toda la iglesia de Cristo. Y esto es algo entendible, ya que si usamos la mano como ejemplo para los ministerios, usted no tiene 5 dedos derechos. Usted se imagina tener la mano con 5 índices, o 5 dedos del medio, o 5 meñiques. Sería una mano deforme. Por esa misma razón, la iglesia no está deforme, porque en la edificación el Señor entregó, constituyó ordenadamente sus ministerios. Y digo sus ministerios porque le pertenecen al que los da, le pertenece al que los otorga, le pertenece al que llama al siervo y lo constituye como mayordomo en su casa, haciendo la labor que el Señor quiere que haga. Este ministerio del apóstol, algunos dicen que no hay nuevos apóstoles, pero a la hora de la verdad, y esto es a título personal, no voy a entrar en discusión con nadie, con ningún teólogo, pero cuando Pablo envía a Epafrodito, Pablo dice, recíbanlo como me recibieron a mí. Y esa palabra en el original, Pablo apostola a Epafrodito. O sea que lo envía apostólicamente a hacer la labor apostólica. Por lo tanto, yo creo personalmente, y lo comparto con la iglesia, con cada uno de ustedes, que sí existen apóstoles, porque este versículo 11 del capítulo 4 de Efesios se mantiene hasta la fecha. Por lo tanto, esos hermanos en Cristo que se van a predicar a las naciones, a hacer labor misionera, esos están haciendo la labor apostólica.
Pero también yo veo a Pablo acá en Hechos capítulo 20, Pablo dirigiendo una cantidad de obispos, dándole instrucciones, labores ministeriales, advertencia, profecía. Yo veo a Pablo haciendo una dirección apostólica sobre los ministerios. Por lo tanto, viendo el ejemplo de Pablo, Pablo dijo, yo como el abortivo, me fijo en el abortivo porque la cabeza apostólica de la iglesia es Cristo. Así que por lo tanto, viendo a sus discípulos, a sus apóstoles, a los 12 que él tomó, y viendo a Pablo como el abortivo, saco ejemplos de lo que son de lo que es un ministerio apostólico. Y un precioso resumen está en la misma palabra apóstol. Cuando dice, él constituyó apóstoles, esa palabra en el original griego es la palabra 652 del original griego, que significa delegado. Delegado. Y yo me acuerdo cuando el Señor les dice a sus siervos, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Me acuerdo cuando el Señor les dice, vayan de 2 en 2. Los envió, los delegó con una tarea, con una obra. Les dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Que esa palabra la empleamos como un recurso de evangelismo para toda la iglesia. Pero ¿por qué decimos que toda la iglesia recibimos la gran comisión? Si el Señor se los dijo a sus discípulos, específicamente a sus apóstoles, a los que estaba enviando. Porque luego, en otra parte, cuando el Señor les dice a sus discípulos, id y predicad el evangelio a toda criatura, luego vemos que el Señor mismo manda que estemos fundamentados en la doctrina de los apóstoles y profetas. Y entonces ese envío que el Señor dijo a sus discípulos en ese lugar, antes de ascender, ese envío se aplica doctrinalmente a la iglesia. Y en el cumplimiento de esa comisión, el Señor da la capacitación y la constitución ministerial, donde establece a unos como evangelistas, establece a otros como maestros, establece a otros como pastores, a otros profetas y a otros apóstoles. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, entiendo que el apóstol es un delegado, un embajador del evangelio, oficialmente comisionado por Cristo. Pero entonces yo pongo la otra pregunta. Si decimos que el apóstol es un ministerio oficialmente comisionado por Cristo, ¿los otros no lo serán? Creo que todo ministerio es comisionado por Cristo. Bendito sea el Señor, porque son de Él. Son de Él. Y el apóstol, cuando vemos a los discípulos, vemos que esta comisión dada por Cristo les acompañó poderes milagrosos, les acompañó señales, les acompañó autoridad para echar fuera demonios. O sea, alguien que fue enviado, un mensajero, a hablar del Señor, y le seguían las señales. Por eso Pablo dijo, yo no vine con mucha palabra, sino con demostración del Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para los que se salvan, para los que creen. Por lo tanto, el ministerio apostólico tiene la labor de entregarse a la oración y a la administración de la palabra, edificando el cuerpo de Cristo, haciendo dirección a los obispos, bendito sea el Señor, estableciendo
iglesias en campos blancos, bendito sea Dios, y estableciendo ministerios en estas iglesias. Una labor que el Señor hace. Pero si este es el verdadero ministerio del apóstol, quiere decir que un falso ministerio de apóstol imitará todo lo que un verdadero ministerio apostólico haga. Por lo tanto, hay que aprender a identificar lo que es un falso apóstol. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Por lo tanto, hay que aprender a ver cuáles son los frutos de un falso apóstol. Y antes de hablar de estos frutos, yo quisiera que veamos un momentico una señal de los últimos tiempos. Porque el Señor dijo que en el último tiempo, como se levantaron falsos profetas, se iban a levantar falsos maestros. Y luego vemos que el Señor a las 7 iglesias les dice a la iglesia de Éfeso: has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. O sea que una señal de este último tiempo es el gran porcentaje de gente que se autoproclama o proclaman como apóstoles y no lo son. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, notamos esto como una señal. Yo conozco gente que antes eran pastores y ahora son apóstoles. Antes eran evangelistas, ahora son apóstoles. Antes eran maestros, ahora son apóstoles. Y hay que buscar ese rango porque es la moda. Porque si no eres apóstol hoy en día no eres nadie. Misericordia, ¿verdad? Pero está pasando así, está pasando así. Han convertido un ministerio que constituye Dios para labor de siervo en un estatus ministerial. Y eso no es así. Porque la cabeza apostólica de la iglesia, se los predicaba la otra vez, tomó una palangana, se ciñó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. ¡De sus discípulos! Bendito sea el Señor. Un discípulo es alguien que sigue a un maestro, que busca imitar a un maestro. Y viene el maestro, la cabeza de honra, la persona que tú deseas convertirte en un futuro, y te lava los pies. Por esa razón Pedro dijo: no me laves, tú no me tienes que lavar. Yo soy quien te tiene que lavar a ti. Vean a Eliseo siguiendo a Elías, se volvió el esclavo de Elías. Eliseo, alguien que tenía bueyes, yunta, campos, sembradíos, lo dejó todo, rompió todo para volverse un esclavo. Amén. Y esto hicieron los discípulos de Cristo. Lo dejaron todo para volverse sus esclavos, sus siervos, para seguirlo. Maestro, rabí, Señor. Y el maestro le lavó los pies a sus discípulos. El maestro se hizo siervo. Y el maestro dijo: si alguno quiere ser grande, sea como el que sirve. Por lo tanto, un verdadero ministerio apostólico no es un estatus social dentro de la iglesia. Un verdadero ministerio apostólico es un siervo que por amor y humildad sabe lavar los pies a sus discípulos, a los discípulos de Cristo. Bendito sea el Señor. Es alguien que sirve, que sabe servir y lo hace por amor a Dios. El deseo de ostentar este cargo ministerial se ha esparcido entre mucha gente por algún deseo o alguna razón oculta del corazón. Yo no sé si buscan o desean reconocimiento, o nunca les dieron credenciales y ahora se ven con la oportunidad de.
Pero ¿cuál es el nacimiento? ¿Cuál es el objetivo de los nacimientos de los nuevos ministerios apostólicos? De los falsos, porque creo que tiene que haber verdaderos según la palabra. Reconocimiento. Reconocimiento a hacer su visión. A veces llaman a su visión como que Dios le dio la visión. Pero si Dios te dio la visión, ¿por qué buscas esa palabrita que está de moda, ese empoderamiento? Señor, reprenda. Y lo han llevado hasta un nivel de exageración que cuando hay una visita apostólica nadie puede comer si no ha comido él primero. O nadie se puede bañar si no se ha bañado él primero. Y no se montan en un carro que lo vayan a buscar si no tiene aire acondicionado. Cuidado porque se ofende el apóstol, y si ofendes al apóstol estás ofendiendo a Dios. Y usan a Dios como el escudo para ellos vivir bien. Y si Dios permite a alguien tener una solvencia económica, gloria a Dios. Pero acordémonos que a los ministros, a los discípulos, a los apóstoles, Dios les dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni un techo donde posar. Ni una almohada donde recostar la cabeza. Y cuando los envió, le dijo, no lleven 2 vestidos, lleven uno solo. No lleven 2 cintos, lleven uno solo. Ni lleven bolsa. Y les dijo, hay casas que los van a recibir, otras no los van a recibir. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, este versículo de Juan, capítulo 2, versículo 16, se aplicaría para detectar los frutos de un falso ministerio apostólico. Dice el Señor, porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que da el mundo, todo lo que ofrece el mundo, todo lo que el mundo te llama a tener, y luego dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Deseos de la carne, todo lo que te lleva a pecar. Deseos de los ojos, todo lo que te lleva a codiciar, a envidiar, a desear. Vanagloria de la vida, esa ¿cómo podríamos decir? Autorrealización personal. Esa es la vanagloria de la vida. Mi pastor Jorge Lambert lo resumió en 3 palabras: falda, fama y fortuna. Y antes de él culminar su ministerio acá en Cuba, me abrazó y me dijo, guárdate de la falda, guárdate de la fama, guárdate de la fortuna. Ese fue su mensaje apostólico final para mi vida. Porque fue un mensaje apostólico, fue una delegación que él me dio. Y luego me dijo, cásate con una mujer que te siga en el ministerio, que ame a Dios y que sirva a Dios. Bendito sea el Señor. Y por la gracias a Dios, por la gracia de Dios, Dios me permitió alcanzar una esposa así. Gracias, Señor, aleluya. Pero la comisión de guardarme de estas cosas sigue, no es que terminó, eso sigue, eso es hasta que el Señor venga. Y yo te lo transmito a ti, lo que mi pastor me dio, esa comisión final que mi pastor me entregó, yo se la transmito a usted también apostólicamente. Delego en usted este mensaje, esta enseñanza, para que también se guarde de esto, porque todo lo que hay en el mundo y estos ministerios falsos apostólicos buscan estas cosas del mundo y lo pintan con doctrinas, lo adornan como una doctrina, la doctrina de la conquista de los 7 montes, el establecimiento del reino, y empiezan a pintarlo, pero el objetivo ¿cuál es? Ganar el mundo. Ganar el mundo. ¿Y de qué te sirve ganar una ciudad si tú te pierdes?
Ya las falsas doctrinas apostólicas están diciendo que Cristo no viene, que no hay arrebatamiento. Se postulan y se levantan como lanzas en contra de la doctrina y llaman a la iglesia clásica, la iglesia tradicional, o los religiosos, o los fariseos. Ellos le están llamando a usted fariseo. A mí me enviaron, ¿te acuerdas, Tomás? Un profeta para profetizarme que yo me iba para el infierno. Y cuando yo le pregunté, ¿y por qué? Porque me dijeron, dice el Señor que tú te vas para el infierno y que no ores. Me dijo así, no ores, porque Dios ya lo decretó y esto se va a hacer. En contra de la palabra completamente, porque si se humillare mi pueblo. Se les olvidó que Dios es un Dios de misericordia. Y yo pregunté, bueno, ¿y por qué Dios? Así le pregunté yo, ¿y por qué Dios ha determinado esto? Y me respondieron, porque no te uniste a nosotros. Vaya, no porque estabas en pecado, se reveló un pecado oculto, salió a la luz la falsedad. No, porque no te uniste a nosotros. Porque no quise seguir la desilusión de otro hombre. Señor de la gloria. Me llama la atención cómo el Señor dice, has probado a los que dicen ser apóstoles, y luego viene una frasecita muy importante, y no lo son. Y no lo son. Es el Señor el que está diciendo, has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son. Dios está diciendo, yo no llamé a ese que se dice ser apóstol. Yo no lo constituí, yo no lo establecí en la obra del ministerio. Porque si Dios lo hubiera llamado a la obra del ministerio, se cumpliría en ese varón, en ese siervo, Isaías 41:9. ¿Sabes qué dice Isaías 41:9? Dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. ¿Se cumpliría este ministerio? Porque delante de Dios va a llegar gente que va a decir, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, Señor. Y el Señor le va a decir, no, jamás te conocí. Y le va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. No te conocí, ese no te conocí, no tuve vínculo contigo, no tuve relación contigo. Yo no te llamé, ¿quién eres tú? Se metió en la boda, pero no tenía vestiduras de boda. Estaba entre el trigo, pero era cizaña. Es algo que el Señor no sembró, sino que el enemigo había sembrado, y parecía cristiano y predicaba bonito y como sabía Biblia, pero no se había convertido. Sino que incurrió, se metió de a lleno en una falsedad, porque el Señor dice que ellos dicen ser apóstoles, no lo son, y los has hallado mentirosos. Y esto es serio. Y los has hallado mentirosos. Y a la luz de este versículo, ¿de quién son los falsos apóstoles? Porque pueden que hablen de Cristo, pueden que prediquen a Cristo, puede que se vistan como ángel de luz, pero de Cristo no son. ¿De quién son estos falsos apóstoles? Porque el Señor dice, los has hallado mentirosos. Juan capítulo 8, versículo 44, me hace entender de quién son estos falsos apóstoles. Dice la palabra, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué dice esto el Señor?
¿Los has hallado mentirosos? Y dice el Señor, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando dice el Señor, los has hallado mentirosos, está diciendo, no pertenecen a Cristo, pertenecen al diablo. Que el Señor los reprenda. Por eso es que dice, repito el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los falsos apóstoles tienen un padre, no es Dios. Ellos podrán decir, Padre, en el nombre de Jesús, pero no, Dios no es su padre. Es como que ahora yo empiece a llamar a Tomás, Padre, tú eres mi padre, pero mi padre real, míralo sentado por ahí atrás. ¿Entiende? Y ellos van a decir, Padre, y el padre real de ellos no es Dios. Porque si su padre fuera Dios, los deseos de su padre quieren hacer. Y el amor del Padre Celestial estaría en ellos. Por lo tanto, ellos no buscarían los deseos del mundo, los deseos de la carne, de los ojos, ni la vanagloria de la vida. Porque los que tienen estos deseos, el amor del Padre Celestial no está en ellos. Por eso el Señor dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque el deseo de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuál es el deseo de Satanás? El Señor lo pone. Ha sido homicida desde el principio. El deseo es homicidio. Cuando se le atraviesa a alguien, lo condenan, lo maldicen. Se atreven a maldecir cuando la Biblia dice que los hijos de Dios no maldicen, bendicen. Bendicen hasta los que los maldicen. Los verdaderos hijos de Dios no ponen maldición en su boca, teniendo el poder y autoridad para hacerlo. No lo hacemos. Porque Dios nos manda a bendecir, a amar a los enemigos, a perdonar a los que nos agreden. El que nos maldice, nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia, bendícelo, hazle entender, sálvalo, rescátalo del mundo que se pierde. Porque nuestra cabeza apostólica fue llevada al matadero como cordero, no enmudeció, no abrió su boca ante los que lo estaban trasquilando. En la cruz del Calvario, el que lo torturó no profirió maldición, sino que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, estos falsos son homicidas con pensamientos en contra de las personas, levantando enemigos siempre entre la congregación. No están en paz. No están en paz. Porque levantan falso testimonio contra otras iglesia, hablan en contra de la iglesia de la cual salieron, porque los falsos salieron de entre los verdaderos. Porque ¿dónde aprendieron tanta doctrina? ¿Dónde aprendieron a predicar? Señor los reprenda. Luego dice, y no ha permanecido en la verdad. Y aquí se cumple lo que yo les estaba diciendo. Ellos nacen entre la congregación sana, pero no permanecen en la verdad. No permanecen en la sana doctrina, se apartan de Cristo y buscan fundar su propia iglesia. No permanecen en la verdad. Le voy a hacer el testimonio que me hizo un pastor. No voy a mencionar nombres por respeto y por tacto y ética. Pero uno de los apóstoles que tiene Cuba, famosísimo, se hizo pastor de esta manera. Estando en su provincia, tomando, bebiendo, emborrachándose, le dijo a un amigo suyo, oye, vamos a hacernos pastores. Y se montaron en un tren para La Habana, los aceptaron aquí con liviandad, los aceptaron en un seminario, estudiaron, pasaron el seminario, se hicieron pastores.
Dividieron un presbiterio luego en su provincia y toda la gente que se robaron fundaron el ministerio apostólico en Cuba con tremenda fama internacional, tremendas construcciones, tremendo todo. Y el inicio fue un borracho que dijo, no voy a ser pastor. Hay que tener por eso es que dice que el diablo no tiene verdad en él. Y los falsos no tienen verdad en él, porque si tuvieran la verdad en él, se hubieran arrepentido. Si tuvieran la verdad en él, y que Dios me perdone, yo no busco hablar mal de nadie, pero tampoco voy a quedarme mudo ante ustedes como congregación, sabiendo que los falsos están inundando y con la cara dura y con mentiras, robándose la gente, sacando la gente de las iglesias para llevárselo a su ministerio apostólico, a su iglesia apostólica. Permítame decirle algo, esta iglesia es apostólica porque nosotros predicamos la doctrina de los apóstoles y profetas, lo que predicó Cristo, porque ¿qué predicaron los apóstoles? ¿De quién anunciaron los profetas? A Cristo. ¿De quién predicaron los apóstoles? De Cristo. ¿A quién predicamos nosotros? Cristo. Bendito sea el Señor. Y esta iglesia es verdadera, pastor. La prueba, el fuego de la prueba ha demostrado, demuestra y demostrará el carácter de esta congregación. Bendito sea el Señor. Pero hay que permanecer en la verdad. Si Cristo está con nosotros, tiene que haber verdad en la iglesia. Y los falsos no permanecen en la verdad. De hecho, actualizan su doctrina de tanto en tanto. Yo tomé un estudio del año 2005, 2007, creo que del 2005, acerca del ministerio, los falsos apóstoles, que lo hizo la pastora Magali Ángel. Y cuando yo leí un trabajo práctico, un estudio, cuando leí este estudio, yo dije, este antivirus necesita actualización. Y saqué una conclusión: si hubieran permanecido en esta doctrina, a día de hoy podría tomarse hasta como una sana doctrina. Como se ha tergiversado y se ha entenebrecido toda la doctrina de ellos, que hasta aún están enseñando una especie de clasificación de personas, un clasismo. Contactos de oro lo llaman. O sea que Arisbel es médico, Arisbel tiene punche, Arisbel tiene alguna soltura, resuelve visas para viajar. Arisbel es un contacto de oro, porque me conviene hacerme amigo de él, porque yo con él voy a resolver. Pero mi hermana Solano es un contacto de oro, una señora en su casa que vive de su retiro ahí, que necesita más que la ayuda de todo el mundo, que ayudar a alguien. Ella no es un contacto de oro. Arisbel sí. ¿Cómo se llama eso? Ascensión de persona. Y Dios no lo hace. ¿Cómo tú puedes enseñar como doctrina contactos de oro? Amado, que el Señor reprenda. Yo no entiendo esa doctrina. Yo no lo puedo entender. Yo no puedo entenderlo porque ¿qué estamos haciendo? Vamos a rechazarla a ella porque viene vestida de una manera y a él porque viene vestido de otro. ¿Lo vamos a aceptar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Jesús abrazó a un leproso, lo tocó, le dijo, quiero, sé sano. Bendito Dios. De Jesús dijeron, si supiera quién es la que le está tocando los pies y secando con el cabello sus pies, si fuera profeta, él supiera quién es esa mujer. Esa mujer éramos nosotros, la iglesia, que sin Cristo estábamos perdidos, caballero, señora. Y nos humillamos, lo recibimos, nos entregamos a Él
Y Él nos recibió, nos aceptó en su reino, bendito. Escribió nuestro nombre en el libro de la vida. No digo yo si jugamos las lágrimas con nuestros cabellos. Es para ponernos como alfombra. Señor, camina sobre nosotros porque tú no mereces tocar el polvo. Bendito sea el Señor. Pero estos no tienen verdad en ellos. Cuando hablan mentira, estos falsos apóstoles, porque todo lo que dicen, amado, es mentira, porque te pueden decir una verdad, pero esa verdad te van a inyectar una mentira. Inclusive hasta están enseñando las malas palabras, porque ahora se llaman coach de vida, motivadores espirituales, se cambian los nombres porque no pueden ni siquiera permanecer con los nombres de que la Biblia dice de los ministerios. Ya no hay pastores, ahora son coach de vida. Yo no soy tu coach de vida, yo soy tu pastor. I'm sorry. Pero ellos son coach de vida y se visten ya enseñando partes de su cuerpo, hacen ejercicio para cuando se paren los vean fuertes ahí, lindos, se depilan, se afeitan, se hacen todo, porque el sensualismo los está vistiendo. El deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, los frutos que se evidencian. Pero lo que hablan de lo suyo, lo que les interesa, lo que les cuadra, lo que les conviene, pero son mentirosos. Y todo un mensaje hermoso predicado, pero le inyectan la dosis de mentira. Todo ese mensaje se puede tomar y tirar para el basurero. No sirvió, porque una verdad a media es una mentira. Una verdad a media es una mentira. Usted se casó con el hombre que usted amaba. Y cuando se casa, se entera que él no era quien decía ser. ¿Ese matrimonio tendrá valor? Se entera que él era divorciado, se entera que tiene hijos, se entera que era drogadicto, se entera que mató a una persona, se entera, pero tú no me dijiste eso. Eres un desconocido para mí. ¿Qué hace la persona que hace eso? Hay una cosa legal que se llama invalidar el matrimonio. Invalidar el matrimonio. Invalida el matrimonio con los mentirosos y con los falsos, antes que sea demasiado tarde. Bendito sea el Señor. ¿Qué va a pasar con estos falsos apóstoles? ¿Y qué va a pasar con los que los siguen? Porque hay gente que los sigue. Hay gente que les gusta. Aquí había un joven que se apartó de esta congregación por rebeldía, por desobediencia, se apartó de la congregación y terminó enredado con un falso ministerio apostólico de esto. Y se me apareció este joven acá y me dijo, porque parece que ya le estaban ya metiendo el gusanito, ¿no? De que tú eres profeta, porque ellos son los apóstoles, pero los demás son los profetas. A los que nos conviene vamos a hacer los profetas. Los ponen a hablar de parte de Dios, mentira. Y el Señor dice, ay de los que dicen, Jehová dijo y Jehová no ha hablado. Los meten en juicio, los meten en candela con Dios. Y se me acercó este que se apartó de esta congregación, se apartó del Señor. Me dijo, ¿tú crees, pastor, que yo soy profeta? ¿Que yo pueda ser profeta? ¿Que Dios me haya llamado a ser profeta? Yo dije, no, yo lo que no creo es que tú seas cristiano. Esa fue mi respuesta para él. Yo lo que no creo es que tú seas cristiano. Bendito sea el Señor. Pero qué duro es que manipulen una vida y la pongan en juicio, la pongan mal delante de Dios
Pero estos falsos apóstoles son juicio para los que se pierden. Ojalá este joven se arrepintiera, volviese al Señor, volviese a la sana doctrina. Pero estos falsos apóstoles son juicio para los que se pierden. Dice la palabra, Job 16:11, dice Job, me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Esta fue una declaración que hizo Job. Y es parecido, ¿no?, a lo que Dios hace con esta gente que les gusta seguir estos ministerios apostólicos, estos falsos apóstoles. Y Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y dice el apóstol Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Mira desde cuándo está, hace 2000 años que está este misterio de la iniquidad. El inicuo trabajando, el espíritu del anticristo obrando en contra de la iglesia. Ya está en acción, ya está trabajando el misterio de la iniquidad. Pero dice Pablo, solo hay quien al presente lo detiene, en referencia al Espíritu Santo y a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Jesucristo. Porque es en la iglesia de sana doctrina donde vamos sin ningún temor a hablar de esto falso. Porque Dios mismo manda que a los que son falsos no se les tenga miedo. Y denunciamos esta mentira, denuncio en este púlpito la mentira de estos ministerios. El verdadero apóstol, felicidades, va a estar sirviendo al Señor en la sana doctrina. El verdadero apóstol no tiene siquiera que dividirse ni salirse de una obra, sino que dentro de la obra Dios lo levanta y hace el ministerio con este varón, con este siervo. Dios lo hace. Pero el falso se tiene que dividir. El falso va a ser división, va a ser rebelde, se va a ir porque Dios lo ha llamado. Santo Dios. ¿Va a ser detenido este misterio de la iniquidad, este inicuo? ¿Va a ser detenido? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que seamos quitados de en medio. Hasta que el Espíritu Santo detenga este freno, la iglesia sea arrebatada y entonces se manifieste el hombre de iniquidad. En referencia al anticristo, para que sepa. Se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto es la segunda venida de Cristo, aquella que va a ser visible, no el arrebatamiento, sino la segunda venida. Inicuo cuyo advenimiento va a ser por obra del mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. Este inicuo con gran poder y señales, escuche bien, este inicuo con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con gran engaño va a engañar a todos los que se pierden. Es lo que dice Pablo en la palabra, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea que los que se pierden, los que no quieren estar en la luz, los que no quieren caminar en la sana doctrina, porque la sana doctrina se sufre. Permítame decirle, la sana doctrina le va a tener sentado en un banco hasta que usted dé frutos de madurez.
La falsa doctrina no, la falsa doctrina lo va a levantar. Ay, pero si estoy en pecado todavía, estoy en fornicación todavía. Pero no, Dios se ocupa de eso. Vamos a levantarte, tú eres profeta, tú eres esto, tú eres lo otro. Pero la sana doctrina te va a tener sentado en un banco sufriendo hasta que Dios te apula. Amén. O hasta que Cristo venga por ti. Amén. Porque hay quien va a ser salvo como de por fuego. Pero el asunto es estar metido en el arca, el asunto es estar en Cristo, bajo la sana doctrina que te va a estar puliendo, te va a estar enseñando, te va a estar educando, te va a estar corrigiendo, porque para eso es la palabra de Dios. Para que tú seas perfeccionado, para que el hombre de Dios sea perfecto, para toda buena obra. Esa es la labor de la sana doctrina, esa es la labor de los ministerios, edificando el cuerpo de Cristo. Pero los que son engañados por estos falsos van a ser levantados, te vas a sentir honrado de estar en la iglesia. No es que Dios tiene necesidad de que yo venga para la iglesia. No confundas gracia y misericordia y amor con vanagloria de la vida. No se confunda. Porque el ser humano vale para Dios por el amor. Dios te ama. Dios te ama tanto que entregó a su Hijo unigénito para que tú no te perdieses. Ese es el amor de Dios. Entregó a su Hijo por ti. Pero ese Dios de amor es fuego consumidor. Y el que no le aceptó, el que no le recibió, se va a parar delante de un juez justo con ira santa. Bendito sea el Señor. Y cuando Dios dice al infierno con Satanás y sus ángeles, eso es un juicio justo, santo y verdadero, que va a ser aplaudido por los ángeles y por los salvos. Porque en el cielo no va a entrar la mentira. Por lo tanto dice la palabra, dice Pedro, si el justo con dificultad se salva. Si el justo con dificultad se salva. Por eso es que yo les digo, venga a la iglesia, no falte a la casa de Dios, venga, porque aquí es a donde Dios envía bendición y vida eterna. Aquí es donde usted va a recibir la sana doctrina, va a ser enseñado, va a ser educado, va a ser tocado por Dios, va a ser tratado por Dios. La iglesia toma tiempo, la sana doctrina Dios la diseñó para que sea en medio del tiempo, horas banco. Y el Señor dijo, no dejéis de congregaros. Por una buena razón porque aquí es donde tú eres edificado. Aquí es donde eres edificada, eres edificado. Bendito sea el Señor. Pero los que se pierden van a ir atrás de los poderes engañosos. Por eso los falsos apóstoles van a hacer señales, milagros, pero con un poder engañoso, porque en la iglesia de Cristo hay señales, hay milagros, pero con poder verdadero y real. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Porque no buscamos el show. El poder, la unción no es para hacer show, la unción es para edificarla. Las almas, la iglesia. Pero como yo le compartía, y si Dios no lo quiere hacer, la sana doctrina enseña que a Dios la gloria, aunque no haga la obra, hay que seguir sometidos al Señor porque esclavos suyos somos, salvos por amor, por gracia. Así que seguimos acá, nos sane o no nos sane, tenemos que estar acá. Porque un día, cuando el Señor venga, aquí se queda la enfermedad. Aquí se queda la enfermedad. Nosotros nos vamos con Cristo y Dios nos va a dar un cuerpo nuevo de gloria donde no cabe enfermedad en ese cuerpo. Así que pelea la buena batalla de la fe. Pero los que se pierden, por cuanto no recibieron, ¿quiénes son los que se pierden? Los que no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvo. Mira este detalle, el amor
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. ¿Cuál es el amor de la verdad para ser salvo? En que cuando la persona viene a Cristo, la palabra, Dios en su palabra, Dios en sus verdaderos ministerios, va a estar tratando con tu vida y te va a decir las cosas que en ti están mal. No es en forma de crítica, no es en forma de ofensa, sino trabajando en amor, hablando, enseñando, a veces con una predicación, porque a veces, amado, somos una congregación pequeñita, pero no nos conocemos todos. No nos conocemos todos. Aquí enseñamos la sonrisa, pero es en la casa donde se echan las peleas y se echan algunos las malas palabras y otros se toman una cervecita o otros tendrán ídolos que el Señor reprende. Yo espero que nadie haga eso. Y si tiene una botellita de ron, esto es adorno en la casa, bote eso, que eso es maldición. Porque creer en la verdad, ay, amado, creer en la verdad es complacerse en la justicia de Dios. Complacerse en la justicia de Dios. Voy a explicar, primero leo la Biblia, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad. No creyeron en Cristo, como la Biblia dice, porque el Señor dijo, si alguno cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. O sea que estos que siguen a los falsos van a decir, yo creo en Cristo, pero lo hacen como dice la Biblia, como dice en la Escritura. Se ponen mujeres a predicar desde un púlpito con sayas apretadas que se les marca sus partes. ¿Eso es lo que enseña la Escritura? Fornican y se suben en un púlpito a hablar de santidad. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Que Dios tenga misericordia de mí. Hablan de santidad y luego se echan una cerveza y dicen, no hay problema, esto no es pecado. Alborotando sus almas. No creyeron la verdad, no creyeron a la verdad, dice la Biblia, sino que se complacieron en la injusticia. Por lo tanto, entiendo, el que es salvo le cree a la verdad y se complace en la justicia. Complacido, sabiendo que es pecador, sabiendo que es inmerecedor, se complace en esto, en que no fue salvo por sus propias obras ni por su capacidad, sino por la gracia de Dios, sino por el amor de Dios, por el sacrificio de su Hijo amado. Y vive en esta justicia de que su salvación ha sido por la fe que Dios puso en su corazón para creer en Cristo y seguirle fielmente hasta el final. Los falsos apóstoles ofrecen un amor falso. Ofrecen un amor falso. Y es muy interesante lo que dice Proverbios, capítulo 10, versículo 18. El que encubre el odio, dice la palabra, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Me faltan unos puntos. ¿Usted me da tiempo o paramos acá y seguimos otro? Si me regala 30 minuticos, usted tendrá tiempo para escuchar la palabra de Dios un poquitico más. Amén. Todos estamos de acuerdo, por favor. Amén. Perdónenme si me ve que...
ofrecen un amor falso, encubren el odio. ¿Cómo se encubre el odio? Hipocresía. Te enseñan una sonrisa y por adentro dicen, ¿qué más me cae esta persona? Este no es cristiano, nada. Pero te enseñan una cara falsa. Y luego hablan mal a las espaldas. Yo quiero que haya transparencia en nuestra congregación. Yo pido en el nombre de Jesús que con respeto y amor haya transparencia en nuestra congregación. Que si alguien tiene algo en contra de un hermano, que se acerque al hermano y le diga. No se dedique a estar echando chismecitos por atrás. Hable directamente. Y si no hay entendimiento entre los dos, en reunión con la pastoral. Y si no hay entendimiento, en reunión con toda la congregación. Y si no, a palo, pero hay que entenderse, hay que soportarse. Bendito sea el Señor. Porque en estos tiempos que estamos viviendo, que en el tiempo de Timoteo se le dijo, van a venir estos tiempos, pero en el día de hoy, ya les digo como siervo de Dios, estamos viviendo los tiempos que fueron profetizados. Pablo le dijo a Timoteo, habrá hombres amadores de sí mismos. Y ya esto existe, ya esto está pasando ya. Te roban el módulo y no le importa si comiste o no comiste. Te roban tus mandados y no les importa si comiste y no comiste. Te estafan y no les importa. No les importas porque son hombres amadores de sí mismos que te lo ponen hasta en las bolsitas de venta. Lo tuyo, lo mío primero. ¿Dónde está el amor al prójimo ahí? Hombres amadores de sí mismos. Y Pablo le pone la caracterización, los frutos que van a salir, los frutos que usted va a descubrir en un falso ministerio apostólico. Un hombre que se ama a sí mismo. ¿Cuál es la característica de las canciones cristianas hoy en día? ¿Le cantan a Dios o cantan de los sentimientos del hombre? Estudie la música, métase con las canciones, cante con el entendimiento. Yo sin ti no soy nada. Yo. Es que sin ti estoy seco, Señor. Yo estoy seco, sin ti. Yo. Cantando al yo. Amándose a sí mismo. Perdóneme. No puedo ser exagerado, no quiero ser exagerado. Porque si aplicamos esta regla, nos quedamos con 2 canciones en la iglesia solamente. Pero si eso es así, entonces estamos mal. Estamos mal. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Conoces a alguien así? Casi el 98% de personas que conocemos padece de algo de esto. Pero la pregunta de mi interés, ¿alguien aquí padece de esto? Porque esto hay que contarlo ya.
esto hay que cortarlo ya. Deme un segundo. Gracias, mi amor. Avaros, su transfer móvil. Vanagloriosos, su reconocimiento. Soberbio, yo tengo la razón. Blasfemos, metemos en un chiste a Dios, no hay problema. Metemos en un chiste la palabra de Dios, no hay problema. Desobedientes a los padres, ¿qué sabrá este ya? Ingratos, le das y no te lo agradece, o agradeciendo luego te hace un feo, mal agradecido. Impíos no creen verdaderamente. Sin afecto natural hay desconexión con su familia. Ese es el afecto natural. Desconexión con su familia. Implacable, no tienen misericordia. Juzgan y punto. Calumniadores, hablan mal de otro. Intemperante, la explosión. Crueles, como duele ese, ¿verdad? Que te dicen una cosa que pareciera que no tienen corazón. Aborrecedores de lo bueno, no, es que ya eso es cheo. Traidores, se usa casi todos los días ya. Impetuoso, hay que tener problemas siempre. Infatuos, bueno, amadores de los deleites más que de Dios. Buscan esa mundanalidad para llenar el vaso espiritual. Estos van a tener apariencia de piedad. Estos falsos apóstoles van a tener o tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Cómo? Porque se les sale una de estas características. Se les va a salir. Se les va a salir. Solamente hay que estar atentos. Se les va a salir. ¿Qué dice la palabra de Dios? A estos evita. A estos evita. Hay gente que se codea. Yo conozco el testimonio de un cristiano que por codearse con gente como esta terminó apartándose de su congregación. Terminó convirtiéndose en una persona que no terminó dividiendo una congregación. Por solamente codearse. Hablar de vez en cuando con gente que está enredada de esta manera. Dice la palabra, a estos evita. Porque estos son de los que se meten en las casas. Mira lo que ellos hacen. Se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Y cuando la Biblia habla de mujer, habla de la iglesia. Y está hablando acá de una iglesia que no tiene madurez espiritual. Que lo que tienen son sensaciones carnales, pecados constantes. Ese ciclo de pecado, arrepentimiento, pecado, arrepentimiento, pecado. Y no suelta el pecado. No hay un verdadero arrepentimiento. Y estos se meten en las casas para arrastrar a esas mujercillas. Se meten en las casas para arrastrar a estas personas. Y cuando se meten, ¿qué hacen? Sembrando cosas abominables. Los falsos apóstoles siembran cosas abominables. La palabra dice que el testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. ¿Y qué dice la Biblia de estos falsos? Que por avaricia, ¿qué cosa es la avaricia? Las características de los hombres estos, ¿verdad? Una de las características, avaros. Por avaricia harán mercadería de vosotros. O sea, eres solamente el producto para su enriquecimiento. Hay apóstoles falsos de estos que tienen aviones, se han comprado aviones, se compran mansiones, se compran el carro del año, se compran buena ropa
Y la gente de la congregación con deuda y llega y te dice, siembra, siembra. Aquí vino uno. Aquí vino uno. Y me dijo, ¿puedo llamar a la congregación para ministrar las ofrendas después que él predicó? Y yo le dije, sí, cómo no, puede hacerlo. Y se paró acá, yo tengo fotos acá, aquí mismo tengo la foto de ese hombre. Y habló a la congregación de que si la siembra hay que sembrar para que entonces la cosecha, y recogió. Y la congregación respondió con ofrenda. Aquí se ofrendó ese día y se entregó la ofrenda y pusieron dinero y la cesta salió llena de dinero. ¿Qué hice yo? Tomé esa cesta porque él quería poner en práctica lo que ponen en práctica estos falsos. Recogen el dinero y se embolsillan. Cuando se recogió todo ese dinero, yo tomé la cesta de la ofrenda, con la autoridad que Dios me ha dado en esta congregación. Tomé la cesta de la ofrenda. Fui para allá, cogí un sobre, puse 100 pesos y puse, muchas gracias, siervo. Cuando él terminó, tenía la cesta llena, le dije, mire, siervo, esto es para usted. ¿Sabrá Dios lo que ese hombre tiene que haber pensado? ¿O sabrá Dios las maldiciones que ese hombre, esta nunca va a crecer, este ministerio va en pica? ¿Sabrá Dios lo que habrá dicho? Yo lo que sé es que no se metió con el bolsillo de nadie. Porque la labor ministerial enseña que usted es oveja de Dios. No es una maquinita de hacer dinero en la iglesia. La iglesia no es un negocio. Cuando Jesús dijo los negocios del Padre, se refería a la salvación de las almas. No estamos hablando acá de... Dios dice, mía es el oro, mía es la plata. Si Dios quiere darnos, si Dios nos quiere dar toda esta cuadra, que nos den en propiedad toda esta cuadra y construir una mega iglesia, Dios lo hace, para Dios no es nada imposible. Pero el objetivo no es la construcción. Dios no quiere casas hechas de manos de hombre. Dios te quiere a ti. Dios te quiere a ti. Dios te quiere salvar a ti. Bendito sea el Señor. Pero los falsos van a hacer mercadería con los que los siguen, con palabras fingidas. ¿Y qué dice Dios sobre esos? Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dios dice, ya está destinada la condenación para estos falsos. Pero el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Diga amén. Aleluya. Y Dios también sabe reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Diga amén. Aleluya. Mayormente el castigo a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Estos falsos son atrevidos, contumaces y no temen decir mal contra las potestades superiores. Hay uno que se atrevió a decir, a mí el diablo no me toca. Terminó muerto. Porque el juicio no se tarda. Ay, amado. Siembran rebeldía. Los falsos apóstoles siembran rebeldía. Enseñan a repudiar a otros cristianos que no están a favor de ellos. Sí lo enseñan. Yo mismo escuchando, porque yo como maestro de predicación, siempre me toca escuchar la mayoría de predicaciones que se hacen a nivel global. Y me he sentido discriminado. Porque nos llaman ahora pentecostales clásicos. Así. ¿Quién dijo que esto es moda? Este clasismo, ¿qué cosa es? No, hay falsos y hay verdaderos. Aún entre los cristianos. ¿Cómo es que me han dicho, Pablo? No, que tu pastor es de la senda antigua, ¿no? A la antigua. Clasismo, clasificación. ¿Acaso Dios nos llamó a algo moderno? Quisiera saber yo.
a ver qué Biblia van a sacar ellos para decir que Dios nos llamó a algo moderno. Más bien no tenemos que volver a las sendas antiguas. Nos llama la palabra de Dios que escudriñemos nuestros caminos. Estos siembran rebeldía. ¿Y qué dijo Dios en Isaías? Este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Y es lo que están sembrando, provocando hijos mentirosos, hijos que repudien. ¿Qué cosa es de enseñarte que tú digas, esta iglesia, esos son fariseos? ¿Qué es eso? Hay que tener cuidado, hay que tener temor de Dios. Pero si hay rebeldía en el corazón y hay mentira, claro que sin miedo, sin temor van a enseñar eso a la congregación. Pero lo triste del asunto es que muchos, dice la palabra, muchos seguirán sus disoluciones. Muchos van a seguir las locuras de estos falsos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por eso estos falsos que se ponen y se hacen como siervos, luego tú ves que de repente dan un mal testimonio y se habla en todo el pueblo acerca de eso. Y dicen, no, porque la iglesia, mira lo que hizo tal pastor. No, el pastor no era falso. Era falso. Pero por causa de esos falsos, van a hablar del mal de los verdaderos. Porque por causa de los tales, el camino de la verdad será blasfemado. Esto es una profecía y está pasando hoy. Bendito sea el Señor. ¿Qué enseño a la iglesia en esta mañana? No le debas nada a nadie. Escucha bien, porque una deuda te amarra a una persona. No le debas nada a nadie, excepto esta deuda, el amar. El amor se entiende como una deuda. Yo estoy endeudado a amarte. Esa es mi deuda contigo, amarte. Amarte. Por eso tú llegas y me dices, ay, pastor, es que yo tengo este problema. Y no puedo decir, no me importa, tengo que escucharte. Porque el amor todo lo soporta, tengo que escucharte. No debáis nada a nadie, dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 13. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Esa es la deuda de esta congregación. Dile que está a tu lado, yo estoy endeudado contigo. Con el amor. Mira, nadie se lo dijo a ella. Ya me asomas de ahí. Con el amor. Con el amor. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Le interesa esta palabra? Dígame, ¿sí o no? El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque está escrito en la palabra. ¿Qué dice la Biblia? No adulterarás, no matarás. ¿Qué más dice? No hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siembras rebeldía, ¿cómo van a amarse verdaderamente? Si se siembra rebeldía, ¿cómo se va a amar verdaderamente? Va a ser todo fingido. Porque el día que hay un problema, no hay perdón. El día que hay un problema, hay disgusto y se fue para aquí, se va allá. Pero si hay amor, vamos a tener que llegar a un entendimiento en Cristo, ¿verdad? Porque esa es la deuda nuestra. Si alguno dice, y ya voy a terminar con esto ya. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano. Porque si sembramos rebeldía, peligro. Pero si estamos sembrando a Cristo, amado, permítame decirles algo. Ebenezer es una iglesia hermana nuestra. La primera pentecostal es una iglesia hermana nuestra.
Cualquier iglesia que se predique la sana doctrina es iglesia hermana de nuestra iglesia. Y somos todos hermanos en Cristo Jesús. La misma calidad, aunque no nos conozcamos personalmente, la misma calidad de amor y la misma deuda de amor tenemos con esos hermanos. Y si ellos no quieren verlo de esta manera, alguien no lo quiera ver así, ya Dios tratará con esa persona y con el tiempo va a madurar. Pero nosotros tenemos que estar coordinados en esto, en que no pueda haber rebeldía ni creernos la mejor contra. Aquí se mueve Dios, no allá. No, Dios también se mueve también en esa iglesia, como Dios quiere moverse y obra como Dios quiere obrar. Pero no podemos despreciar ni desconectarnos del cuerpo de Cristo. Somos del cuerpo de Cristo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿De quién son hijos los mentirosos? Del diablo. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Bendito sea el Señor. Voy a dejarlo acá. Yo espero que usted haya tomado notas hoy de cuáles son los frutos de un falso apóstol, cómo es el falso ministerio apostólico. Por si toca la puerta algún falso de esto, usted por la palabra de Dios sepa hacer una correcta defensa de la fe y no caiga en la mentira de estos. La semana que viene vamos a hablar de los falsos profetas. Hablamos ya de los falsos apóstoles. La semana que viene vamos a hablar de los falsos profetas, si el Señor no ha venido antes. Amén. Póngase de pie para hacer una oración por usted.